Muy buenas. Tengo que hacer la presentación de un proyecto para un parque hipódromo y carreras de caballos en nuestro país. Primero tengo que mostrar mi experiencia, conocimientos e idoneidad en los aspectos hípicos y administrativos conseguida a través de los años, la cual comenzó con el nacimiento de una familia hípica que se fomentó con el hecho de haber sido entrenador de caballos de carreras 3 años en el hipódromo de Techo y 2 en el hipódromo de los Andes, haber estado en los Estados Unidos laborando en varios hipódromos, principalmente con Dwayne Lucas, entrenador ganador de muchas estadísticas del gremio, y con Tom Fletcher, quien es el líder indiscutido actualmente y quien me sirvió para conseguir mi licencia de entrenador en los Estados Unidos. Bueno, mientras observamos la presentación de algunos hipódromos más destacados a nivel mundial, en este caso aquí está el hipódromo de Meydan en Dubái, toda una maravilla arquitectónica y sobre todo que en Dubái la carrera de caballos se considera la carrera de caballos más ostentosa del mundo y tiene un hipódromo que está catalogado por 10.000 millones de dólares y además es el más lujoso del mundo. Bueno, pero sigamos con nuestro proyecto. Mi actividad hípica continuó posteriormente en el hipódromo de la Villa en Villa de Leyva, actuando como comisario de carreras y algunas incursiones en el campo periodístico, principalmente por más de 6 meses como columnista hípico del Diario del Nuevo Siglo y que he culminado con lo escrito en el libro de la hípica en Colombia, editado y publicado por Amazon a nivel mundial, lo que me da la facultad de enfocar mi propósito de presentar un proyecto para la construcción de un parque hipódromo, considerado que además de conocer los aspectos hípicos ya descritos. Bueno, y seguimos con ese modo tan espectacular de la Made in City, que es llamada la ciudad del caballo de Dubái. Qué hermosura, mire esas construcciones tan modernas y tan tecnólogas. Dubái. Bueno, seguimos aquí con los alcances profesionales. Para ver lo que significa un escenario hípico, mostramos algunos recintos de carreras de caballos como es este caso. Soy un profesional de la administración de empresas de la Universidad Jorge Tadeo Lozano con especializaciones en finanzas y planeación conseguidas mientras laboraba como asesor administrativo en el comando de la Fuerza Aérea Colombiana. Y mirando este hipódromo da Gabea, como dicen los brasileros, en Río de Janeiro, es una hermosura, fíjese que está casi en el centro de la ciudad y que atrae pues de por sí a mucho turista, una de las bases importantes de un proyecto de un parque hipódromo. Ahora les voy a hablar un poco de lo que es el libro de la hípica en Colombia. En el libro de la hípica en Colombia se resume de alguna manera todas aquellas situaciones vividas en el ambiente hípico colombiano desde el momento mismo en que nací en la casa paterna, donde mi padre tenía pesebreras para los caballos que corrían en el hipódromo de la 53, por allá en el año 1949. Como se dice en el libro, se trata de compendiar la mayor información verídica de los hechos que llevaron a nuestra hípica a pasar de momentos muy emocionantes como tristes y asimismo complementarla y actualizarla con algunos reportes y recortes adicionales que muestran la realidad hasta la fecha, sí, y que sin tratar de ser una panacea, sí se quiere que conozcamos de la manera más real posible el desarrollo de los acontecimientos que hemos vivido muy de. Y mirando este espectacular escenario que es el Royal Ascot en Inglaterra, nada menos donde se originaron las carreras de caballos, seguimos con la descripción del libro de la hípica en Colombia. Aquí se compendia el entrenamiento y muchas anécdotas vividas en las carreras de caballos que por muchos años fueron fuentes de trabajo, de ingresos y de entretenimiento para los colombianos. Como partícipe directo quiero dejar en la mente de los hípicos que sí existió, que fue una realidad, pero que por intereses ajenos o mejor personales se terminaron y está pasando por una etapa muy complicada que pareciera que se sumó en su totalidad, cosa que no deseamos y queremos que el gobierno
con personas con visiones, los buenos negocios y asesoradas por personas conocedoras, tengan una visión concreta de lo interesante y productiva que fue en nuestro país y que es en muchos otros son las actividades principales, fuentes de ingreso y de empleo. Y mostrando este hipódromo que se llama Churchill Downs, donde las carreras de caballos en Kentucky se remontan por allá en el año 1789, cuando se construyó la primera pista de carreras en Lexington, casi 100 años después. O sea, ya en 1875, Churchill Downs abrió oficialmente sus puertas en Louisville y comenzó su tradición como hogar del Kentucky Derby y el evento deportivo de más larga duración en la América, como que sigue siendo actual. Vamos a ver cuál es nuestra visión de futuro como hípicos en Colombia. ¿Qué buscamos nosotros los hípicos en Colombia? Solicitamos encontrar la oportunidad para tratar de revivir el tema de las carreras de caballos pura sangre inglesa en nuestro país. Es importante recordar que la hípica es el deporte de los reyes y para los reyes, tal como fue concebida por sus principales gestores, los reyes de Inglaterra, que en la actualidad se planean 2 proyectos para construir un parque hipódromo. No conocemos muchos detalles y necesitamos mostrar su evolución y los grandes beneficios de una inversión de este tipo. Bueno, y mostramos este hipódromo que se llama de la Zarzuela en Madrid, España. Puse un cuadrito adicional porque es interesante la información que ellos nos dan. De tipo hipódromo, estilo racionalismo, catalogación como bien de interés cultural, localización en Madrid, España, ahí están sus coordenadas. Tiene una construcción desde el año 1941. Tiene una capacidad para 17.000 espectadores y el propietario, que es lo bien interesante, es que es una sociedad estatal de participaciones industriales. Bueno, es un bonito dato para saber lo que estamos planeando más adelante. Sin embargo, vemos lo que es la hípica en Colombia, que ha evolucionado positiva y negativamente. Aunque en la actualidad está prácticamente inactiva, todavía hay jinetes y entrenadores actuando en varios países, principalmente de Sudamérica y en los Estados Unidos, y existe una crianza de corceles de carreras, aunque mínima, se pudiera reactivar si hubiera un hipódromo de la afición y se diga, existen más de 50 grupos en el Facebook y una gran cantidad de centros de apuestas que mantienen al día a los seguidores de las carreras de caballos. Bueno, y vemos aquí este otro hipódromo bien interesante, está casi en el centro de Miami, donde habían varios hipódromos, pero la actividad se ha centrado en este hipódromo de Gulf Stream. Eso de aquí a la distancia de la foto son 4 kilómetros. O sea, se ve que la inmensidad y sobre todo es con las técnicas más modernas que se pueden encontrar para la época. Bueno, seguimos aquí con nuestro tema. Asimismo, queremos formar en los nuevos hípicos ese entusiasmo y afición y acrecentarlo aún más en los veteranos seguidores hípicos, a la vez para que sea la base de una estructura seria de la actividad con la cual nací y espero culminar siempre colaborando en tan noble profesión. Para mí resulta extraño que a través de casi 90 años de actividad hípica, si no es más, organizada, no se haya intentado un solo estudio sobre la alimentación, el manejo, el cuidado y el mantenimiento del caballo de carreras. Bueno, y mirando aquí desde otro ángulo, en plena competencia, de pronto es el Derby de Epsom en el hipódromo de Ascot, que es en la ciudad de Berkshire, en Inglaterra. Qué belleza y la cantidad de gente es algo espectacular. Fíjese que no cabe ni hasta en las banderas. Lleno total. Es un espectáculo definitivamente de multitudes. Bueno, aquí en nuestro plan que tenemos, continuamos. Todo indica que el conocimiento y el análisis de los aspectos técnicos del hipismo en Colombia no ha despertado mucho interés en nuestro medio, en el que sigue imperando la improvisación y el empirismo. Considero que esta recapitulación constituye un breve esbozo del interesante y complejo tema de las carreras, la alimentación y el entrenamiento del caballo pura sangre de carreras y sus costos, el cual me he propuesto presentar con el fin de despertar el interés de los diferentes gremios de la actividad
propietarios, profesionales, empresas hípicas, creadores, periodistas, distribuidores de insumos hípicos y la afición hípica en general sobre una cuestión de tanta relevancia para la industria y las competencias de equinos. Bueno, y aquí quiero hacer un paréntesis importante porque fíjese que estoy mostrando un hipódromo en Caracas, en Venezuela, y allá también en ese país tiene otro hipódromo, que es el hipódromo de Valencia. O sea, que es una actividad que a pesar de la situación que supone que nosotros conocemos, la economía no es muy reluciente. Sin embargo, la actividad de las carreras de caballos es la que más propende por los ingresos y por el empleo en ese país. Asimismo, en Argentina. En Argentina hay más de 4 o 5 hipódromos y la actividad que más ingresos tiene y más empleo fortalece a la Argentina se llaman las carreras de caballos. Es un bonito detalle para tomarlo en cuenta. Bueno, yo creo que para terminar la presentación de estos hipódromos, vemos este hipódromo en Tokio y las tribunas también a reventar. El espectáculo de por sí llena y atrae mucha gente. Sin embargo, para culminar, quiero decir que cuando pasan los días, los meses y los años y las carreras de caballos siguen estancadas en nuestro país, la bella Colombia, la de las mariposas amarillas, las de los dos océanos, las de las montañas llenas de riqueza, bueno, esto se parece a un discurso ante la ONU. No, yo hablo de carreras de caballos pura sangre inglesa y que debe estar ceñidas a un reglamento de carreras. Bueno, vemos que hay una cosa que es importante para conocer, porque la apatía con que muchos gremios en nuestro país, digamos casi que total de los estamentos hípicos, llámese criadores, asociaciones, profesionales, jinetes, entrenadores y mucho más en las entidades oficiales, donde para nada se habla de carreras de caballos. Antes, por el contrario, escuché a un criador diciendo que este tipo de competencias puede ser catalogado por el gobierno actual como un maltrato animal, todo un despropósito y viniendo de quien lo expresó. Pero todo esto, lamentablemente, y lo más triste es que existiendo un sinnúmero de aficionados hípicos, solo se preocupan por los temas de las apuestas, del recuerdo vivido en los hipódromos que existieron con brillantez en nuestro hermoso país y los más pudientes visitando hipódromos en otras latitudes. Y aquí comenzamos con nuestro proyecto de un parque hipódromo que incluye apuestas, empleos directos e impuestos y empleos indirectos. Sin lugar a dudas, las carreras de caballos son una fuente importante generadora de ingresos, de empleos y de dar sano esparcimiento a la población, no solo local, sino nacional e internacional, si se quiere ampliar su cobertura. Ahora viene lo más importante. ¿Será que el negocio podría servir a la capital, al departamento o al país? Introducción realista y alcanzable. Claro que sí. Veamos por qué. Ejemplo, Bogotá es una ciudad ávida de espectáculos. Cundinamarca no tiene nada de entretenimiento para sus coterráneos y Colombia es solo fútbol. Es un lugar para un disfrute ameno y alegre como son las carreras de caballos. La historia nos dice que cuando el hipódromo de Techo existía, cada domingo era un lleno total de más de 10.000 personas. Y es una idea viable, probada y efectiva. Para la inauguración del Coliseo de las Américas, como se llamaba anteriormente, o como se ha llamado el hipódromo de Techo desde el año 1954, como se conocía también, habían más de 100.000 aficionados, mencionando además que para los días que había derby era un lleno total y se garantizaban al menos 150.000 espectadores. Era una cosa espectacular, que tenía la oportunidad de disfrutar de todas las atracciones que conlleva un espectáculo de multitud. Y sí, seguimos probando que es una idea viable, probada y efectiva. Se tenían buenos lugares de descanso, sitios para disfrutar todo tipo de comidas típicas de la ciudad como son los tamales, el cuchuco de trigo, la pelanga, fritanga, almojábanas, pan de yuca, jugos naturales, ajiaco con pollo, ternera a la llanera, la famosa lechona tolimense, la gallina cocida y muchos otros platos que sin lugar a explicaciones generarían muchos empleos localizados en un solo sitio. Todo esto demuestra que es un espectáculo para la multitud.
Mostramos a ver cuáles son los beneficios esperados. Para darnos cuenta de la importancia del negocio de las carreras de caballos, podemos citar que la única capital de Sudamérica sin hipódromo es Bogotá, que en Norteamérica existen más de 300 hipódromos y sitios de entrenamiento. En Estados Unidos es la segunda industria generadora de empleo, sin decir ahí que es la primera industria generadora de ingresos en Estados Unidos. En Europa, en Asia, en Japón, en Australia no hay ciudad importante sin un hipódromo, solo para decir de los más notorios, y en nuestra área suramericana, Argentina, Chile, Brasil, Uruguay, Perú, Ecuador y Venezuela realizan carreras al mejor nivel. Más beneficios esperados. Todo esto para decir que los empleos que se generan por cada hipódromo podrían pasar de 15.000 entre empleos directos e indirectos, sin contar con el aporte para el gremio de profesionales hípicos en todas sus manifestaciones: criadores, entrenadores de caballos, veterinarios, jinetes, periodistas, capataces, mozos de corral, parafreneros, herreros, ayudantes, asistentes y todo tipo, un sinnúmero de empleos adyacentes. Es de anotar que las nuevas leyes para las apuestas hípicas redujo el 1% de este rubro. Bueno, aquí se resumen todas las actividades y todos los empleos que están alrededor de las carreras de caballos. Un caballito muy lindo con su jinete y la ampita que tiene. ¿Quiénes se sostienen con esta actividad? Los entrenadores de los caballos, los jinetes o los jockeys, los criadores, el gobierno con sus impuestos, los comisarios que van a tener una fuente de entrada, los parafraneros, los que cuidan los caballos, los medios de comunicación. Definitivamente para ellos va a haber mucho trabajo. Las personas que hacen estos uniformes, que son las chaquetillas de los caballos, también es muy importante. El turismo es una fuente inmensa de empleo. Habrán restaurantes de comidas típicas, además de los veterinarios. Es sin lugar a dudas una fuente de empleo para ellos. Habrán enfermeros, habrán laboratorios, habrán herreros, habrán locutores, habrán periodistas. Es un sitio para que se puedan desarrollar varios ejemplos. Los grooms son las personas que van a cuidar directamente los caballos, los amansadores y los alimentos. Ahí vemos la zanahoria, la cebada, la alfalfa, todo tipo de alimentos que necesita un caballo para su entrenamiento. Mire, las pesebreras, muchas personas que se tienen que van a construir pesebreras para que el caballo tenga un adecuado sitio donde van a tener su alojamiento. También eso es un sitio indiscutible para las apuestas, van a tener una seguridad inmensa, se necesita personal de seguridad, personal de mantenimiento. Indiscutiblemente es un deporte que atrae a mucha gente y que es un deporte de por sí. La salud pública y los transportadores, para los caballos, para el personal y para los aficionados. Y hayan vendedores de todo tipo, la tienda de aperos, la tienda de talabarateros, y con todos los que veíamos en la venta de alimentos, son una cantidad inmensa. Aquí vemos la visión del futuro. Por todo lo anterior, considero que no hay algún otro negocio más atractivo para los inversionistas, tanto nacionales como extranjeros, que apoyados con el TLC o sus propios recursos pueden adquirir no solo acciones, sino una bonita oportunidad para aquellos gomosos que, como nosotros, podamos comprar un caballito y disfrutar de lo que más nos gusta, las carreras de caballos. Seguimos con nuestra visión del futuro. Además, es de anotar que los impuestos que generarían las apuestas de caballos, y como ha sido tradicional, son proporcionales al desarrollo de la inversión y serían de muchos millones de pesos que se deberían utilizar para el apoyo de la educación de las clases menos favorecidas y la salud de los colombianos, como se ha venido haciendo cuando existían los hipódromos. Y para enfatizar aún más en la importancia y buen negocio que son las carreras de caballos, podemos ver la historia de esta actividad, que se puede seguir en el libro de la hípica que es editado y que lo distribuye Amazon a nivel mundial. Bueno, ¿y por qué un parque deportivo? Porque es que en tiempos modernos la variedad de espectáculos en sitios concentrados es la mejor forma de utilizar y disfrutar varios recintos y diferentes actividades en un solo lugar. Se atrae más deportistas, más aficionados y más turistas en general, que se aprovechan mucho más los espacios.
Buena oportunidad para que los niños tengan un sitio donde divertirse junto con sus padres. Bueno, ahora vamos a ver las leyes que están actualizadas al respecto de las carreras de caballos. Tal vez la más importante es la ley 1393 del año 2010, que en su artículo 37 dice: eventos hípicos. Corresponde a cada uno de los departamentos y distritos la explotación como arbitrio rentístico de los eventos y de las apuestas hípicas. La ley 1393 del 2010 dice que regula la operación de los mismos. Se efectuará por concesión de un plazo de 10 años a través de terceros seleccionados mediante licitación pública. Los operadores de esta modalidad de juego deberán tener un patrimonio técnico mínimo, otorgar garantías y cumplir los demás requisitos que para el efecto les señale el reglamento de apuestas. Dice además la Ley 1393 de 2010 que los derechos de explotación derivados de las apuestas hípicas son propiedad de los departamentos y distritos en los cuales se realice la operación. Las apuestas hípicas cuya concesión se adjudique en un departamento o distrito podrán operarse en otras intendencias en entidades territoriales previo al cumplimiento de las condiciones y autorizaciones que establezca el reglamento, y pagarán el 70% de los derechos de explotación al distrito o departamento que se realice la apuesta. Las apuestas hípicas sobre carreras realizadas en Colombia podrán como derecho de explotación el 1% de los ingresos brutos por concepto de la venta de apuestas. Bueno, y aquí vemos en resumen cuál es la legislación para la operación de hipódromos y las apuestas hípicas. Primero, la ley 427 de 1998, por la cual se reglamentan los títulos genealógicos, las exhibiciones, los espectáculos para los semovientes de razas puras del sector equino y bovino, y se crean mecanismos para su protección y propagación. La Ley 643 del 2001, por la cual se fija el régimen propio del monopolio rentístico de juegos de suerte y azar. La Ley 1393, de lo que ya decíamos, por la cual se definen rentas de destinación específica para la salud. Se adoptan medidas para promover actividades generadoras de recursos para la salud, para evitar la evasión y la evasión de aportes a la salud. Se redireccionan recursos al interior del sistema de salud y se dictan otras disposiciones. Y el Acuerdo 179 de 2015 del Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar, por el cual se expide el reglamento de apuestas sobre los resultados de las carreras de caballo. Y para que este proyecto se lleve a un final feliz, tiene que ir tomando en cuenta los siguientes aspectos: generación y análisis de la idea del proyecto, o sea, un estudio de prefactibilidad. Hay personas, estudiantes, hay profesionales que están de lleno con ese tema, que son expertos en la evaluación de proyectos, que se deben considerar los siguientes aspectos que figuran ahí: financiamiento, estudios definitivos, ejecución y montaje, puesta en marcha, etapas de operación, etapas de evaluación de resultados, evaluar el impacto real del proyecto, empleo, divisas y descentralización. Además de eso, el cálculo de la tasa interna de retorno y el cálculo de relación costo-beneficio. Comenzamos a ver las conclusiones. Generación y análisis de la idea del proyecto, prefactibilidad. La conclusión: se ha dicho con razón que las valorizaciones estrictamente monetarias para definir la factibilidad económica social de una inversión es una opción restringida de medición de los impactos generados por esta. Bueno, y hay un tema que está en el aire, pero que debemos dejarlo en este proyecto porque pues es elemental. ¿Será que se podrán aprovechar instalaciones ya construidas? Estas son fotos del hipódromo de los Andes, donde se ve que una construcción hecha para un hipódromo para carreras de caballos está completamente desaprovechado, simplemente porque es completamente privado, y ellos, los privados, no quieren utilizarlo para las carreras de caballos. Sus razones tendrán, pero no sé si de pronto podemos despertar la inquietud y de alguna manera se pudiera abrir este hipódromo que está hecho para eso, para las carreras de caballos. Conclusiones del proyecto hípico.
Los hípicos colombianos queremos tener un apoyo y sobre todo un incentivo para que se reactiven las carreras de caballos pura sangre inglesa en nuestro país. En este preproyecto se compendia parte de lo escrito en el libro de la hípica en Colombia, que va desde la historia, el entrenamiento, hasta muchas anécdotas vividas en las carreras de caballos que por muchos años fueron fuente de trabajo, de ingresos, de distracción y de sana diversión para los colombianos. Otras conclusiones. Como partícipes directos queremos dejar en la mente a los posibles inversionistas hípicos que sí existió, que fue una realidad, que por intereses ajenos o mejor personales se terminaron y está pasando por una etapa muy complicada que pareciera que se esfumó en su totalidad, cosa que no deseamos y pretendemos que el gobierno y personas con visión de los buenos negocios y asesoradas por personas conocedoras tengan una visión concreta de lo interesante y productiva que fue y que es en muchos otros países una de las actividades principales fuentes de ingresos, de empleo y de turismo y de recursos. Sí, señores, que viva Colombia. Sí, sí, claro, pero con un parque hipódromo.